Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cuarta edición del Festival basado en hechos reales. Quiero presentarles Cómplices a Distancia, esta mesa en la que vamos a escuchar a dos grandes cronistas, dos grandes maestros de la no ficción. A Ana Basualdo, por un lado, ella es, periodista hace muchísimos años, se formó en el semanario Panorama, emigró a España en 1975 y acaba de publicar El Presente, un libro por editorial Sigilo que se consigue en Argentina. También es autora de otros grandes libros que ha publicado en El País, que ha publicado en La Vanguardia de España. También tenemos a Martín Caparrós, ellos van a charlar, habrá una química muy especial, creemos, en esta actividad. Martín es otro de los grandes cronistas argentinos y mundiales, ha publicado libros como El Hambre, ha recibido premios, Premio Planeta, Premio Herralde de Novela, 30 libros en 30 países ha publicado Martín, es un incansable cronista, y tenemos el gran privilegio de tenerlos aquí en este festival para charlar en una actividad moderada por Javier Sinay. Javier es un periodista argentino, ha recibido el premio Gabriel García Márquez hace unos años, ha publicado libros como Sangre Joven, y está moderando esta mesa y moderará esta mesa que vamos a disfrutar. Los invitamos a quedarse y cuando termine la charla a disfrutar de la próxima actividad. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, estamos en el Festival basado en hechos reales con Ana Basualdo, con Martín Caparrós. Son dos grandísimos periodistas y para mí la verdad que es un gusto estar con ustedes, así que los saludo acá en el espacio virtual. Disfruté mucho leyendo El Presente, que es el libro, la antología de casi 50 años de periodismo de Ana Basualdo, y yo diría que, de Martín... Sin casi. ¿Cómo? Ah, bueno, más de 50 años. Y de Martín se disfruta y además creo que todo lo que hemos aprendido a nivel generacional con sus libros y leyendo sus entrevistas es muchísimo. Si tengo que elegir uno, voy a elegir este, que tengo acá a mano, La Crónica, que son crónicas y lecciones también de un maestro. Bienvenidos. Ana, Martín, quería preguntarles primero si se conocen ustedes. No, no nos conocemos. Bueno, los presento. Increíble porque Martín ha vivido en Barcelona y lo hace décadas que vivo aquí y no nos hemos cruzado. Lo cual lamento. Martín, ¿vos estás en Madrid ahora? Estoy en Madrid ahora, sí, en los alrededores de Madrid en realidad. Ok. Bueno, cuando vayan a cada uno a la ciudad del otro, ya sabe que... Ya no Igual eso no sabemos cuándo va a pasar, pero bueno. Cuando dejen salir, nos veremos. Claro. Bueno, quería hablar de básicamente dos grandes temas. Uno es como, digamos, el oficio, y otro es la pandemia, así que les propongo que empecemos por el más urgente, que es la pandemia. Y les quiero preguntar a los dos, ¿qué tipo de historias o de temas creen que nos va a traer la pandemia? O sea, ya trajo varios de virus, de muertes y demás, pero ¿cuáles son los temas que vienen en los próximos meses? Martín, por favor, empezá vos, que seguro que lo ves mejor que yo, que a mí me produce parálisis, básicamente, la pandemia. No sé, es muy difícil saber qué viene, porque justamente la principal característica, por el momento yo creo, de la pandemia y de sus efectos sobre casi todos nosotros, es que nos ha demostrado que es imposible saber qué viene. Es decir, yo escribía hace poco, se publicó en una revista aquí, una cosa que creo que el título era algo así como la provisoriedad permanente, retomando esta idea de Trotsky de la revolución permanente, que es como una especie de oxímoron, la provisoriedad permanente, que es un oxímoron del todo, quiero decir, pero es a lo que esto nos está acostumbrando, ¿no? A que no podemos hacer planes, a que cualquier cosa que imaginamos es, bueno, sí se puede, siempre hay un condicional, cosa que hasta ahora, que siempre fue así, por supuesto, porque los imprevistos siempre existen, pero el gran esfuerzo de nuestras vidas consiste en hacernos los boludos y pensar que no existen esos imprevistos. Claro. No se te va a caer una maceta en la cabeza y te va a impedir ahí ir al lugar donde habías pensado ir pasado mañana. En cambio ahora sabés que el hecho de que hayas decidido tal o cual cosa para pasado mañana no vale un carajo frente a esa, frente a esa especie de máquina de impedir absolutamente todo en que se ha transformado la pandemia, ¿no? Entonces es muy difícil pensar
qué va a pasar a partir de ella. Por supuesto hay varias cosas que se pueden decir, uno siempre dice, es muy difícil decir tal cosa para empezar a decir todo eso que cuya posibilidad acaba de negar. Pero si querés, Ana, ¿por qué no te metes un rato? Porque si no me voy a poner a hablar como... Porque me encantaría que siguieras hablando vos de este tema, porque la verdad es que a mí lo que me produce es, digamos, yo cuando oigo hablar sobre esto, escucho muchísimo la radio, y bueno, y leo los diarios, en fin, salvo el discurso de los científicos, que ahora ya a esta altura ya tampoco los leo demasiado, no me sirven, por así decir, no me sirven, me parece que dan vueltas, que no hay más remedio que dar vueltas alrededor de lo que nos va pasando a todos, que no sabemos lo que nos pasa. Y sobre todo, lo que a mí más me desconcierta es los tiempos distintos que vamos viviendo a lo largo del día. Uh-huh. Digamos, para restaurar cierta normalidad no hay más remedio que recurrir a un tiempo paralelo que no sabemos, que sabemos que no es real, que es el tiempo de nuestra costumbre, de nuestras actividades, digamos, más o menos mecánicas y aún vocacionales, está todo entre paréntesis. O si no, el tiempo paralelo del entretenimiento, de olvidarnos de lo que pasa. Y hay un momento del día en que yo no tengo más remedio que tratar de entretenerme, de opacar la angustia, el miedo, resumo la angustia, el miedo al contagio. Claro. Ahora... Cada vez es más acuciante, cada vez es más, viviendo en la ciudad es cada vez más, está cada vez más cerca, cada vez más amenazante. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Te confinen o no, uno tiende a confinarse, sobre todo si tiene 75 años como yo y problemas respiratorios. Entonces, no hay más remedio, hay una selección, produce una selección, digamos, natural, el virus, y esto me deprime mucho. Al principio me daba rabia y ahora me deprime mucho y me paraliza, porque salvo el trabajo obligatorio, el trabajo que hago para ganarme la vida, en fin, no tengo fuerzas para algo distinto, para una mirada que le sirva a alguien acerca. Vos preguntabas lo de qué historias a uno se le ocurre que puede ser que habría que contar. No, ayer cuando hablábamos de una modificación que hay en la ciudad que a mí me parece interesante, y es lo único que me parece interesante en este momento, lo único, es como hago desde hace mucho tiempo una vida muy barrial, digamos. Claro. Digamos, fuera del centro de Barcelona y en mi barrio, recorriendo distintos barrios de la ciudad, pero más bien periféricos, el modo en que una acción municipal tuvo efecto en algunos barrios y el modo en que la gente recibió eso, de modo controvertido, algunos bien y otros muy críticamente. Es lo que me parece más interesante, lo único, quiero decir, no es que lo que me parezca muy interesante, pero es lo único que me ha parecido, esto tengo ganas de contarlo. Claro. Y nada más, son varios meses y nada más que eso. No, bueno, en realidad justamente les iba a preguntar esto si... Yo creo que el periodismo que hacen ustedes o que hacemos los que tratamos de seguirlos a ustedes, en buena medida se basa en la interpretación, ¿no? O sea, en la famosa mirada. Y quería preguntarles cómo esta provisoriedad permanente de la que habla Martín, o este todo entre paréntesis del que hablas vos, Ana, cómo influye a la hora de decir, bueno, ¿hay tema o no hay tema? O sea, es como que cambió un poco la propuesta de tema. Lo que pasa, me parece, es que nos pasa a todos algo muy fuerte,
simultáneo, cosa rara, o sea, que a millones y millones de personas nos pase casi lo mismo o lo mismo básicamente, aunque tenga características distintas según cada cual, es extraño, no es lo que suele suceder. Y debería favorecer la posibilidad de contarlo mejor. El problema es que lo que nos pasa es que no podemos hacer nada, o casi nada. Entonces lo que nos pasa es algo que nos lleva a la inacción, y es muy difícil contar la inacción. Por eso yo creo que no ha habido por el momento en general grandes historias sobre esto. Hay un intento de algunos, que me parece genial, de contar lo más crudo del conflicto, quiero decir, de meterse en algún hospital, de ir con la gente que está, qué sé yo, que maneja las ambulancias, o hablar con algún enfermo cuando se puede, o etcétera. Hay un reportaje muy bueno, por ejemplo, en una revista que se llama 5Ws, que estuvieron su director, Agus Morales, y Ana Suriñas, que es la fotógrafa que trabaja con él, estuvieron metiéndose en hospitales, en ambulancias, en cosas, en el momento más duro de la pandemia, y bueno, hicieron un muy buen reportaje sobre eso. Pero eso es algo que le pasa a un sector muy pequeño, y en cambio a todos los demás nos están pasando cosas que son muy difíciles de contar, ¿no? Porque son la nada. Entonces, yo por lo menos lo que intenté en este tiempo es, más que contar, eso me parecía complicado, tratar de entender, tratar de pensar un poco sobre en qué consiste el fenómeno que nos está pasando. Bueno, sobre eso traté de escribir en estos meses, equivocándome, por supuesto, no tanto como los científicos que decía Ana, pero de todas ¿Y en maneras. qué consiste, Martín? ¿Cuál es si tuvieras que decir una conclusión a la que llegaste? Bueno, la conclusión más, digamos, qué sé yo, más maciza es que nunca había visto que el miedo tuviera tanto peso. Es decir, siempre vivimos con miedo y siempre hay sectores que se aprovechan del miedo. Yo decía por ahí, si no hubiera miedo, si no tuviéramos miedo, no habría estados, no habría compañías aseguradoras, no habría policía, no habría parejas permanentes, no habría, qué sé yo, cantidad de cosas. Pero tenemos miedo y hay muchos que se aprovechan de eso, pero tratamos de disimularlo un poco, por un mínimo de vergüenza torera, de orgullo, qué sé yo. Y en estos meses hemos vivido para el miedo, o sea, hemos aceptado que era el miedo a la enfermedad lo que regía, lo que rige nuestras vidas. Y eso, por supuesto, tiene una serie de efectos. El más inmediato es que el Estado, los estados en los distintos países, en estos meses, se han arrogado una serie de derechos o de prerrogativas que nunca les habríamos permitido si no hubiera sido por este miedo. Y no digo que esté mal, es lógico, pero es un fenómeno fuerte y hay que ver qué pasa a mediano plazo. ¿Cómo vamos a hacer para sacarnos de encima este miedo? ¿Cómo vamos a hacer para recuperar esas prerrogativas que le entregamos o que les entregamos a los distintos estados? En fin, ahí hay una serie de cosas que se van a discutir mucho, yo creo, ¿no? Que una vez más estamos de nuevo en ese punto, ¿no? De haber entregado estas prerrogativas y tener que volver a recuperarlas. Un punto, digo, ya muchas veces, que pasó muchas veces en la historia. Yo creo que se van a recuperar. Sí, ¿verdad? Pero queda ahí la amenaza muy fuerte, ¿no? Sí. Claro. Yo quería recomendar un libro de yo tampoco, mira, me tenía que encontrar con él la semana pasada, pero me resfrié y no pude. Y tampoco vive aquí, tampoco lo conozco, pero es amigo tuyo. Jorge Carrión, Lo Viral. Ah, sí. Todo sobre lo viral biológico y lo viral digital, y está lleno de ideas y de ocurrencias y de historias. Uh-huh. Sí, Carrión debe ser uno de los tipos con reflejos más rápidos, ¿no? Pero además es tremendo. Yo me peleé un poco con el libro porque él surfea con una facilidad en medio de las contradicciones que a mí me iba poniendo muy nerviosa. Pero al final me di cuenta de que, claro, ese es el motor, eso es lo que lo hace pensar a él, esa lidia con las contradicciones. Claro. Justo Ana, ahora estamos en una especie de debate porque él sacó un artículo este domingo en un pasquín de Nueva York, donde él colabora. Y él todavía colabora, no se dio cuenta.
es como pidiendo la vuelta o la conservación del libro de papel y de las clases presenciales y de los encuentros físicos y todo eso. Y yo ayer, creo, le contesté en un artículo Cháchara, que es el espacio que ya me di cuenta del Pasquín, de lo Pasquín que era el Pasquín, ahora estoy escribiendo. Entonces, le contesté ahí, hice una especie de, no reivindicación, sino valoración distinta de lo digital. Y entonces ahora él me va a contestar, nos metimos en una discusión que por suerte estamos llevando con mucho cariño, que es lo que nos tenemos, ¿no? Sí, lo leí, tu texto y también el de Carrión, y la verdad que está muy bueno. Y eso también tiene que ver con la pandemia, ¿no? Que es como la aceleración de la tecnología, del uso de la tecnología. Con esto que decías vos de que ahora no hay libros, sino que hay un texto emancipado, ¿no? Que puede vivir en diferentes formatos. Sí, es curioso, ¿no? Eso, que ya no existe, o ya no va a existir, digamos, el libro como objeto, que fue decisivo en nuestra cultura en los últimos muchos siglos, ¿no? Y va a Claro, existir como tal, o sea, ya no va a ser un objeto, va a ser una función que se encarnará en distintos soportes, que yo tengo un proyector acá al lado, y a veces leo tirado en mi sillón y con el texto en la pared, ¿viste? Proyectado de la buenísimo, computadora a la pared, y es muy agradable, quiero decir, claro. ¿no? ¿Qué sé yo? Es raro. Ana, por más que estemos pasándola bastante mal todos en general, ¿te parece que los periodistas somos privilegiados en algún punto de poder vivir o convivir con este virus y poder contarlo? Yo creo que sí que deberíamos serlo, pero no, en mi caso, bueno, yo ya no, digamos, estoy en un post-oficio, por así decir, un lugar muy, muy marginal y esporádico el mío. Entonces, yo no me siento, digamos, no digo estimulada, sino no siento la obligación, no siento el deber, ni el deseo ni el deber de escribir sobre historia, sobre la pandemia. Como que me retiro del tema, así decirlo. Bueno, te compramos esto. Debe ser por cobardía, seguramente, seguro que es por cobardía. No te preocupes que igual te leemos acá, en Ya. el presente. Sí, pero en el presente está la pandemia, ese ya es absolutamente pasado. Bueno, y contanos un poco más, Ana, por favor, en qué estás trabajando, que hace un ratito lo insinuaste, tu reportaje de las terrazas, digo. Bueno, claro, es que yo vengo, digamos, desde hace mucho tiempo vengo reivindicando la memoria y la función de un urbanista genial que hubo aquí en el siglo XIX, Ildefonso Sardá, que es el que diseñó el barrio del ensanche barcelonés con sus características, sus calles rectas, etcétera, con sus calles anchas y sus veredas anchas, con las 2 hileras de árboles, un árbol cada 8 pasos, en fin. Y básicamente el chaflán, la figura del chaflán, que es el corte, digamos, de la manzana cuadrada, y un corte en las esquinas. Un lugar que él había pensado no para el aparcamiento de coches, que evidentemente todavía eso lo hizo él en 1859, aún no existían, sino para el encuentro. Él decía, las aristas son agresivas, la gente se choca en los vértices, tiene que haber un lugar acogedor, un lugar que redondee de alguna manera. Entonces, las 4 esquinas, con los 4 chaflanes, formaba como una especie de plaza para el encuentro social. Y entre medio pasaban en ese entonces las carretas. Él pensaba que iba a pasar el ferrocarril, pero no, pasarían los coches, y ese chaflán fue progresivamente ocupado por equipamientos, por diversos tipos de funciones. Y ahora, para hacerlo corta, porque esta es una historia larguísima de ninguneo de este tipo, porque eligieron este proyecto, este plan
de ensanche, porque la ciudad estaba amurallada, había unos terrenos baldíos y después se organizaban pequeñas localidades. Bueno, este ayuntamiento está tratando de recuperar esos espacios que eran para la vida social para que vuelvan a serlo. Y empezó con las salidas de las escuelas y ahora lo estaba haciendo con las terrazas, de manera sistemática, valiente y tremenda, contundente. Entonces hubo mucha protesta de parte de todos los intereses que tienen que ver con el coche, pero ha habido digamos, una recuperación económica o una mini recuperación económica de los bares y restaurantes después de haber estado cerrado gracias a la ampliación de las terrazas porque adentro no se podía estar, y una recuperación de la vida social, vecinal, etcétera, etcétera, con distancias, con posibilidad para guardar las distancias. Esas ampliaciones ahora que tienen figuras distintas, triangular, cuadradas, paralelas a la acera, depende de dónde esté el bar, de dónde está el restaurante. Claro. Ahora están desiertas porque tenemos cerrados los bares y restaurantes. Entonces, como te decía Martín, no podemos hacer nada, porque una cosa es, por un lado, todo el modo como se estaba llenando esos espacios ampliados de las terrazas y cómo estaba viviéndose o sobrellevándose la pandemia socialmente, pero sin peligro en esos lugares. Y por otro lado, quería cubrir una parte que me gusta mucho, que es la parte técnica, la parte de las soluciones técnicas específicas, que eran provisorias, y que en ese sentido también me interesaba, que eran provisorias, y la perspectiva, porque lo van a hacer aparentemente hasta diciembre del año que viene, van a estar esas ampliaciones, y con la intención de que sean permanentes. Y con un diseño un poco más bonito, así los pijos los chilingos de los barrios, estos no se quejan tanto de los pilares esos de cemento que han puesto provisoriamente. ¿Y dónde vamos a leer? En el diario de La Vanguardia, diario que yo quiero mucho porque trabajé muy bien allí en los años 80 y que leo y que compro, y es el único que compro el papel, pero digamos la cobertura urbana, la cobertura de la ciudad de Barcelona ha sido terrible, de que ganó Ada Colau el ayuntamiento, ha sido terrorífico. Entonces, de golpe, tuve ganas de contar eso, de hacer un relevamiento dentro de todo esto. No sé, a ustedes les debe resultar muy aburrido todo esto, pero... Bueno, ya lo dijo varias veces Martín. Digamos, me gusta la función de contar ese tipo de cosas que nadie cuenta, y si alguien habla de esas cosas, lo hacen, digamos, sin tener en cuenta a la gente que habita, por ejemplo, esos lugares en este caso, y teniendo en cuenta sobre todo la línea editorial. Antes. Claro. No, pero te iba a decir, citando a Martín, que lo dijo varias veces, que el desafío justamente de escribir es interesar a alguien de algo que a priori no le interesa. Exactamente, por eso, exactamente. Eso. No sé si lo dije bien, Martín. Y Ana, ¿y para dónde lo estás haciendo? ¿Dónde querés publicarlo esto? Bueno, yo desde hace mucho tiempo solo publico en una revista cultural y mensual que se llama La Maleta de Portbou, que dirige José Ramón, ahí sistemáticamente. ¿Por qué te reís? Estuve con él el otro día en un programa, de radio. Eso que hace... vale, en un programa de radio. Okay. En la cadena SER, la pasamos muy bien. Claro, nosotros somos amigos, nosotros trabajamos juntos en La Vanguardia, él era mi jefe en La Vanguardia, que hacíamos el suplemento cultural, y bueno, y siempre he estado, siempre que él hace algo, yo estoy con él, digamos, y sobre todo, él me apoya a mí. Y bueno, la revista, las cosas que yo hago para la revista no tienen nada que ver con el resto de la revista, pero él la titula Relato. Bueno. Y sí, lo son. Por ejemplo, ahí publiqué toda la última parte del libro está publicada ahí, la memoria, sí. Reportaje sobre la memoria del río y todo eso. Martín, ¿y cómo va tu libro sobre América Latina?
Bueno, está raro porque está casi terminado, pero ahora suspendido por pandemia, digamos. Mm, De hecho, la primera, es un libro que estoy trabajando desde hace 2 o 3 años, que quería tratar, qué sé yo, como de entender qué es América Latina ahora. Yo creo que no hay muchas miradas de conjunto sobre el continente ahora. Este, claro, para tratar de pensar, bueno, cuáles son su situación, sus problemas, sus características y demás. Es probable que la última gran mirada de conjunto haya sido Las Venas Abiertas de América Latina, que se publicó hace 50 años en un mundo y una América totalmente distintos, ¿no? mm, Este, y se me ocurrió hace 2 o 3 años tratar de empezar a trabajar con esto. Bueno, y estuve haciéndolo bastante. Parte de eso fueron unas crónicas sobre las ciudades latinoamericanas que publiqué en la revista del País el año pasado. Pero es una parte, la parte en la que más estuve trabajando es el tema como de definir cuáles eran los 7 u 8 puntos o problemas que me parecían más significativos y tratar de pensar sobre ellos y encontrar, bueno, datos y relatos, esa mezcla de crónica y ensayo, digamos, que a mí me gusta claro. trabajar. Y bueno, y estuve trabajando sobre eso, y lo tengo, como te digo, casi terminado. Me pasó que primero se iba a publicar ahora en noviembre, bueno, no tenía mucho sentido. Me faltaba una cosa muy pequeña, que tenía que ir a Chile. De hecho, estaba en Buenos Aires el 12 de marzo, a punto de salir para Chile el 16 o Mm, 17. Obviamente no sucedió. Y quedó lo de Chile pendiente, pero dije, bueno, en última instancia puedo no ir a Chile y el libro se sostiene igual, tiene como 600 páginas, es un ladrillo imposible. Y además, casi que me da un poco de gusto que Chile no esté, digamos. Pero eso no lo digamos, eso claro, va entre nosotros. No. Y después fuimos postergando, porque en noviembre no tiene sentido sacarlo. Después pensamos en marzo, abril. Ahora no sabemos si lo vamos a sacar en marzo, abril también, por esto que decíamos de la invisibilidad. Quizás siga sin ser un buen momento, porque además, no solo por el momento de salir con el libro, sino sobre todo porque quiero que el libro tenga, yo creo que ahora es un poco inevitable, una especie de epílogo COVID, digamos, ver qué claro. efectos tiene la pandemia sobre la región. Y esto en diciembre, que es cuando tendría que tenerlo listo para publicarlo en marzo, no va a estar terminado. Entonces quizás Claro. tenemos todavía unos meses más para ver si se puede decir algo un poco más completo, digamos, sobre el asunto. Y Martín, ¿lo has organizado un poco el relato como el interior o como un, como un recorrido? No, es un poco distinto porque está organizado, mira, es casi esquemático, está organizado un tema, digamos, un problema, una ciudad, un problema, una ciudad. Problemas son, qué sé yo, la desigualdad, la violencia, la religión, eh, la, las inmigraciones, las migraciones, el feminismo y otros movimientos, bueno, qué sé yo, la cultura, pero estos van intercalados con estas largas crónicas de ciudades, que son 7 ya a esta altura. Le agregué una hace poco, que es una sobre el Alto, en Bolivia, donde Ah, estuve, sí. que hice. Estuve ahora en febrero, que me Mm, impresionó. Es una ciudad muy rara, no sé si la sí, conoces. sí, 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 Yo no sabía, increíble. la verdad que no sabía. Es una Una ciudad, locura. es la ciudad más nueva de América Latina, y es la segunda ciudad con más habitantes de Bolivia, es más grande que La Paz, ya es esta segunda de Santa Cruz, y es una ciudad formada básicamente por migrantes que vinieron del campo, campesinos y Sí, mineros, casi todos aymaras, 90% de población aymara, que en vez de formar, como en otras ciudades, en otros lugares de América, suburbios alrededor de una ciudad, como de algún modo fueron rechazados, y además por la geografía tan particular del lugar donde está La Paz y demás, armaron su propia ciudad autónoma. Y tiene una serie de características muy distintas, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Así que esa es sí, la última que hice. Pero bueno, está organizado así, es ciudad, problema, tratando de que cada ciudad de algún modo enganche con el problema que la antecede y que la continúa, qué sé yo. La verdad que trabajé mucho y estoy contento, pero ahora lo tengo ahí, ese ordenador.
¿Cuántas copias tenés del archivo? No tengo. ¿Tengo copias? No. No, hay que vivir peligrosamente. Mirá, Al no, filo de la navaja. No, Martín, pero ya que tengo te tengo, un lugar allá arriba, qué sé yo, viste que ahora todo está allá arriba, es como antes. claro, ya que te tengo, quiero preguntarte por la cocina de libros como este. Son Mm. libros monumentales, ¿no? Como que cancelan un tema que no tiene sentido volver a un tema de estos que toca Caparrós en sus libracos. Y me parece que este de América Latina puede llegar a ser uno de esos. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el método Caparrós? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cómo organizás el trabajo? ¿Lo haces solo? ¿Te ayuda gente? ¿Cómo escribís? Mm. Contanos. Ay, no sé qué, o sea, de verdad no sé qué decir. Lo primero que me ocurre es que el método Caparrós consiste en tratar de resistir a la tentación muy urgente de contar absolutamente todo sobre algo. Este, más que resistir a la tentación, someterme a la estupidez de esta idea, quiero decir, someterme a la evidencia de que esta idea es estúpida y que no lo voy a poder hacer por más vueltas que le dé, por más intentos que haga. Entonces, esos ladrillos son lo que queda de mi resignación ante el hecho de que hay muchas cosas que no voy a poder decir, que no voy a poder contar. Supongo que todo el trabajo en estos casos consiste en elegir qué de todos esos problemas que parecen tan infinitamente complejos voy a poder aislar para contar, ¿no? En ese sentido, El hambre y el libro de América Latina tienen estructuras bastante parecidas, en la medida en que hacen esa mezcla, ¿no? De contar historias, lugares y demás, y al mismo tiempo tratar de analizar, entender, ofrecer datos que permitan esa comprensión y demás, etc. Pero en este caso, por ejemplo, en el caso del de América, lo de las ciudades apareció casi de casualidad. O sea, yo estaba empezando a pensar, y muchas veces pasa eso, ¿no? Yo estaba empezando a pensar en un libro sobre América Latina, no sabía cómo lo iba a organizar. Tuve un encuentro con la editora de la revista del Domingo del País, Monse Domínguez, y me dijo, ¿y querrías hacer algo con nosotros? ¿Qué sé yo? Estábamos comiendo. Por ejemplo, ¿por qué no hacer unas crónicas de ciudades de América Latina? Se me ocurrió ahí, porque me dijo si quería hacer algo. Y para mi gran sorpresa me dijo, bueno, podría ser. Y 15 días después estábamos haciéndolo. Entonces, 3, 4 meses después, yo dije, bueno, esta va a ser una buena forma de aproximarme al tema. Voy a empezar a ver cosas, voy a empezar a poder contar cosas. Pero unos meses después me encontré con que tenía todos esos textos y que quería usarlos de alguna manera. Digo, avaricia mínima, no iba a desperdiciar todo ese material que tenía. Entonces, ¿cómo hago para usarlos? Bueno, se me ocurrió esta ida y vuelta entre crónicas de ciudades, temas de la región. Pero son cosas que no creo que tengan un método, van apareciendo. No sé, la verdad que Y no por tengo. ejemplo, El hambre lo editó Carrión. No lo editó, se lo di a leer, me hizo algunas sugerencias. No, yo no, siempre me costó mucho la cosa de encontrar a alguien que... Claro, eso te quería preguntar si trabajas con ¿Eh? editor. Te quería preguntar si trabajás con editor para estos grandes libros. No, muy poquito, muy poquito. Yo creo que soy un farsante, porque me parece que por un lado me lamento por eso, digo que qué cosa, me encantaría tener a alguien que me dictara, qué sé yo, y después me encuentro incluso con alguno que dice 2 palabras de más sobre lo que dice, le ladro en 4 idiomas, o sea, me parece que es mentira lo que estoy diciendo, pero no sé, a veces pensé que sí, que me gustaría poder poder trabajar más con alguien, pero Es que no, ¿no? yo a riesgo de ser chupamedia, yo también creo que el editor tiene que ser tiene que estar como a tu nivel o más arriba, y Sí. creo que hay ciertos momentos en la carrera de alguien, como en tu carrera, que ya imagino que cuesta encontrar a alguien con quien tener un diálogo de par, ¿no? En estas cosas. Sí, qué sé yo, no sé si me gustaría decirlo así, pero me lo podría haber encontrado hace 30 años. Yo, veía que, Ana, trabajaste con Tomás Eloy Martínez, por ejemplo, ¿no? Sí, Hace pero muchos hace años. 50 años, hace 50. ¿Hace cuántos? ¿50?
Claro, en el 70, ¿no? Claro, en los años 70, cuando él fue director de Panorama, que no fue director por mucho tiempo, lamentablemente, pero fue fundamental para nosotros. ¿Qué hacía como editor? ¿Te acordás? ¿Cómo? ¿Te acordás qué les hacía como editor o así? Como director, como director de jefe de la redacción, digamos, que es era una redacción populosa, 30, 40 personas. Éramos, por cierto, 3 mujeres, éramos. Uf, ¿quiénes? 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 Eran Aida Bornik, Giselle Casares y yo. Y después de colaboradora que iba de vez en cuando, Irene Hirsch. Aida Bornik te suena, es claro, Aida Bornik era un personaje terrible, divertidísimo y terrible. Todo un personaje en la redacción de Panorama. Y bueno, él lo que básicamente, lo que tenía de absolutamente genial, Tomás, es que era extraordinariamente estimulante y que además sabía perfectamente lo que cada uno sabía hacer mejor. Entonces te daba los temas que él sabía que los iba a hacer bien porque sabía que te iban a gustar y que ibas a poner pasión en la cosa. Y claro, y era un tipo que era eso, que pedía eso, ¿no? Pasión y rigor, las dos cosas mismas. Y detalles, ¿no? Vos contás, Ana, en el libro que él pedía detalles. Detalles, sí. Él pedía detalles, precisiones. Y no, digamos, no enfatizar sin necesidad, cosa que él no cumplía cuando, como te contaba, no cumplía cuando escribía las cartas del director, digamos, en la revista enfatizaba y decía, 15 redactores de Panorama fatigaron las calles de Buenos Aires y éramos 3 lo que habíamos caminado. A él le gustaba esa parte así, pero después el trabajo concreto era extraordinariamente riguroso, extraordinariamente. Esa era la parte publicitaria. Te preguntaba. No, perdón. No, decime. No, que te preguntaba por Tomás porque cuando pienso en algún editor que me habría gustado, Claro. realmente pienso en él. Él me encargó una nota en el año, creo que 91. ¿Dónde estaba él? Él estaba haciendo Primer Plano, que era el suplemento de cultura de página 12, al que le habían puesto Primer Plano, un poco como chiste, decía Tomás, entonces era contra Primera Plana, Primer Plano, y me encargó una nota, yo creo que en el subsegundo número, que fue una especie de crónica del programa de Mirta Legrand, del almuerzo de Mirta Legrand. Y nos divertimos mucho con eso, y qué sé yo, pero bueno, esa fue toda mi relación estrictamente profesional, con él después fuimos muy amigos y lo quise mucho, pero nunca lo tuve como editor y siempre me quedé como con la sensación de que quizás él habría sido... Seguro que habría sido un excelente editor para vos, Tomás, por supuesto. Sí. Yo me acuerdo que lo primero que me encargó, bueno, también me encargó, por cierto, el artículo que casi no pongo, porque digamos que revela, hay un tramo peronista de tema peronista en el libro, que me parece que yo creo que hubiera sido muy peronista, pero solamente estuve en la JP unos meses. Pero bueno, unos meses intensos, no lo quiero negar. Y en ese momento justo Tomás estaba muy enamorido, por así decir, tratando de seducir a Perón para esto. Entonces me encargó el artículo del aniversario, los 20 años de la muerte de Eva Perón, es decir, fue en el año 72. Y claro, es un artículo que me pone nerviosa, que ahora al elegirlo, para ponerlo en el libro, me pone nerviosa porque a medida que el artículo está investigado y entrevisto un montón de gente, dicen cosas que algunas son interesantes, otras son pintorescas, en fin. Pero digamos, a medida que avanza, que es un artículo muy largo, se va notando un entusiasmo elitista que no está bien en un periodista de mis rasgos, sobrio, por así decir. Ahora, en ese artículo te faltarían unos datos importantes, que son, por ejemplo,
la frase que le dijo Eva a Juan Domingo Perón el día del renunciamiento, que justamente es esa frase que Tomás inventó en Santa Evita y que después ahora muchos citan como si fuera cierta. ¿Cuál? Algo como gracias por existir, general, o una cosa por el estilo. Claro, Y que mucha gente ahora la cita como una, es el una problema de inventar en contextos histórica, y la inventó Tomás. Le encantaba esa idea a él de haber inventado partes de la historia argentina. pues no es Claro. lo mejor que escribió. Yo lo amo a Tomás, su recuerdo, fuimos amigos, etcétera, etcétera, pero no me importa porque se lo escribí por carta, porque a mí no me gustó ni la novela de Perón, ni Santa Evita no la escribí, pero la novela de Perón no me gustó. Para mí, los mejores libros de Tomás, y son extraordinarios, son Lugar común, la muerte, extraordinario, y La pasión según un prelego. Y El lugar común, la muerte, ahí, bueno, esa vieja historia de si la crónica es literatura o no. Lo que es clarísimo es que el texto, que es como un cuento que abre El lugar común, la muerte, que se llama Perón sueña con la muerte, es literatura pura, porque la idea es literaria. Perón, López Rega está tratando de meterse en la mente de Perón para que muera, para, digamos, transmitirle la idea de muerte y que se muera, para matarlo, a través del sueño. La idea literaria es extraordinaria, está maravillosamente hecha, y para mí, ahí está todo, y para mí, digamos, y lo siento, es que la novela de Perón sobra en su carrera literaria. Lo que no sobra del libro, y es magnífico, son, digamos, lo que quedaba, lo que él pone ahí, lo que deja de su investigación periodística, de las entrevistas con Perón. En los cuentos, lo que él logra, hasta qué punto logra que Perón le cuente su infancia en el sur, etc. Todo eso es extraordinario. Después, Sí, yo, con eso de literatura o no, yo tiendo a decir, creo que vos no estás del todo de acuerdo, ¿no? Pero yo tiendo a decir que cualquier, o sea, que tanto la crónica periodística o la no ficción o lo que sea, como la novela son igualmente literatura. El asunto es que hay un pacto de lectura distinto en el que uno dice, bueno, esto que te cuento es verdad o esto no. El otro día me pasó una cosa muy curiosa, tonto que me pase a esta altura, que es que estaba ahora hace 5 días yendo a Madrid, al centro, iba en un coche, y en un semáforo, bien en el centro, en Cibeles, en el semáforo de Cibeles, pasa por delante un muchacho, como 30 años, muy desastrado, o sea, una barba grande, los pelos revueltos, sucio, mal vestido, con una botella de cerveza en una mano, cosa totalmente coherente con el resto del personaje, y un ramo de flores blancas en la otra. Y yo me quedé mirando, ¿no? Y entonces empecé a pensar, claro, lo primero que pensé fue, ¿se estará yendo a declarar a su... y por eso le lleva el ramo? Y después pensé, no, bueno, quizás no, pero entonces, ¿será que se murió, digamos, su madre con el coronavirus y le está llevando un ramo a la tumba? Y pensé lo que podría escribir a partir de eso, ¿no? Y después pensé, pero si quisiera hacer periodismo, tendría que bajarme corriendo y preguntarle. Entonces yo creo que la diferencia entre ficción y no ficción es preguntar o no preguntar. Quiero decir, la escena está ahí. ¿Qué hace uno con la escena? La diferencia. Porque el modo en que lo viste, yo creo, el modo en que lo viste, vos viste una figura poética y una imagen poética, me parece. Que lo viste, es el modo en que lo viste, es lo literario. Está bien, ese modo te podría haber llevado a hacer un reportaje, a hacer una crónica, pero evidentemente de esa imagen puede salir un cuento, evidentemente, puede generar un cuento. Justamente cuál de las dos vías elijas es lo que marca lo que estás haciendo. Pero ahí está la intención. Yo por eso digo que digamos, yo sobre todo lo que está en el libro, pero sobre todo la primera parte, que es la más ortodoxa, por así decir,
no puede ser literario, porque no está en la intención, la lectura tampoco lo permite, porque, bueno, no lo sé, el lector decide si una cosa es literatura o no es literatura. Pero en todo caso, son crónicas que pueden ser literatura por añadidura, ¿no? Por añadidura y por un efecto de lectura retrospectivo, digamos, pero no está en la intención es completamente periodística, tiene que formar parte de un conjunto de notas que salen, en este caso, en un semanario determinada semana del año en los kioscos, digamos. Pero Ana, estoy de acuerdo con vos, pero también, como hablábamos ayer, son bien sólidas esas notas. Tienen un nivel de solidez como de estructura y de cómo va fluyendo la información. Todo lo que lo que hacíamos era sólido, por eso están elegidas, porque están trabajadas con más tiempo, Claro. se trabajaba regularmente. Eso sí, claro, no están hechas a los apurones. Claro, sí. Quizás sí la de la logia Nael, esa sí está hecha a los apurones. Esa es una nota increíble sobre una logia de... No sé bien ni cómo definirla, pero bueno, de gente que hacía algo parecido a la magia negra y la combinaba con su militancia o activismo peronista. Y bueno, porque López Rega era de... Claro. Entra frío, ahora voy a cerrar la puerta, ¿vale? Bueno, mientras tanto, yo, Martín, te hago una última pregunta de Tomás Eloy Martínez, que es ¿por qué le dedicás la crónica a Tomás Eloy Martínez? Ah, qué bueno. No la leí, no lo leí. Qué sé yo, por eso que decía recién, porque después nos hicimos muy amigos y yo tenía mucho cariño, mucho. Y es una de las personas por las cuales empecé a hacer esto. En casos, sin saberlo, lo descubrí muchos años después, porque de pronto algunas de sus... yo leía cuando yo era muy chiquito, leía Primera Plana. Chiquito, no sé, tendría 8 años, 9 años. Y con el tiempo descubrí que algunas de esas notas que vagamente recordaba de Primera Plana las había escrito Tomás. Y así sucesivamente, quiero decir, lo seguí leyendo. Y de hecho, ahí mismo en la crónica digo algo que había dicho ya otras veces, que es cuando empecé a escribir ya más sistemáticamente no ficción, decidí releer 4 libros para ver qué le podía robar a cada uno, y uno de esos 4, por supuesto, era Lugar Común, la Muerte, que sigo recomendando incansablemente, ¿no? Y por qué nada, porque me parecía que es de las personas que más quise en este ámbito, digamos, en este mundito. Sí. ¿Creen que un pibe de 30 y pico de años que nos está viendo ahora, si va al Lugar Común la Muerte, puede aprender? ¿Es un libro vigente todavía? Yo creo que si no puede aprender con eso, que se dedica a la ingeniería industrial. Absolutamente. Porque se mate, es su defecto. Diría una amiga mía, profesora de literatura, no leyó tal cosa, tírese por la ventana. Ya como para ir terminando, quería preguntarles, quiero aprovechar que lo vuelvo a repetir, como que tengo a ustedes dos, que son 2 tipos con una experiencia vastísima, y ¿qué errores cometieron en su carrera y tratarían de no volver a cometerlos? Más allá de ser periodista, decimos. Qué errores, qué errores. ¿O qué cambiarían quizás de su carrera, ¿no? De lo que han hecho. Yo claramente haberme ido de la vanguardia, cuando estaba ahí, donde había un lugar bastante interesante para seguir trabajando. Agarré un berrinche y ahí me alejé de todo, en realidad me alejé del periodismo, porque empecé a trabajar en revistas de decoración, de arquitectura, etcétera, y pero me agarré ese fue el gran error. O sea que dirías que hay que tener la mente un poco más fría, a veces. ¿Cómo? Dirías que a veces hay que tener un poco más de mente fría. Sí, sin duda.
hay que calibrar lo que a uno debería calibrar lo que le conviene, no lo que le sale, digamos. Claro. Visceralmente. Sí, ¿estás segura de que estás de acuerdo con vos cuando decís eso, Ana? Mira, no sé, pero a veces lo pienso. Ya me fui demasiado pronto, porque y supongo que me hubiera ido igual de un periodismo, digamos así, regular, de trabajar en una redacción, porque empezó a cambiar mucho y ya no me gustaba. Digamos, reemplazar la calle por la pantalla no me gustó nunca. Y las redacciones se habían convertido en algo muy frío, muy frío. Sí, yo siempre me acuerdo una vez que, yo creo que esto debía ser en los 80 todavía, quizás a principios de los 90, no me acuerdo, entré a la redacción del País de Madrid, yo vivía en Buenos Aires, entré a la redacción del País y tuve un momento como de desconcierto. Pasaba algo que yo no sabía qué era. Y en, nada, unos segundos me di cuenta que lo que faltaba, brutalmente faltaba, era el ruido que había en las redacciones. Porque claro, fue la primera redacción a la cual fui que estaban escribiendo en unas computadoras. Y entonces Claro. ese ruido de las máquinas de escribir, que le daban ya como una especie de bajo continuo a la redacción, más allá de los gritos, los etos, los otros, y más allá. Pero es que una cosa que no te parece Claro, ¿no? una cosa tenía que ver con la otra, digamos. Sí. Porque la pantalla te obliga a estar sentado, a estar mucho tiempo, es hipnotizante, por lo tanto te quedas mucho tiempo sentado. Hay poca comunicación entre los escritorios, están muy separados. En fin, es todo como muy bancario, por así decirlo. Sí, son lugares distintos. Ahora no sé qué pasará con esto de que han descubierto que ya ni siquiera son necesarias las redacciones, ¿no? La redacción está cerrada hace 6 A lo mejor meses. se vuelve a descubrir la calle. ¿Cómo? A lo mejor se vuelve a descubrir la calle. No estaría mal. Sí. Yo quiero, bueno, para no dejarte sin contestar, Javier, esta pregunta, yo no sé si errores he cometido muchísimos todo el tiempo, pero más que error, lo que más lamento no haber hecho, lo que más lamento de todos estos años, es no haber trabajado más en radio. A mí me gusta mucho la radio, me da mucho placer la radio. Quiero decir Y tenés voz para la radio, además. ¿Cómo? Tenés voz para la radio. Sí, es como un espacio en el que no me parece que estuviera trabajando. Estoy ahí, Claro. divertimos, ¿no? Y sin embargo, desde el año, no sé, 84, que no hago un programa de radio sostenido, pero también fue una elección, porque me parece que para hacer radio hay que hacer radio todos los días, y para hacer radio todos los días hay que ir a un lugar, al mismo lugar todos los días, y yo no estaba dispuesto a eso. Entonces lo dejé de lado, pero siempre supe que me pesaba y cada vez me lo parece más. O sea, cada vez me da más pena no haber hecho un poco más de radio. Quizás todavía puedo empezar a hacerlo. Lo que pasa es que ahora está todo lleno de podcasts y yo no soporto podcasts. Sí. Pero ¿sabés en España qué radio es interesante para que vos hagas un programa? Me parece Radio 3, Radio Nacional 3. Ajá, pero hablan en catalán, ¿eh? Estuve el otro día. No, es en castellano. La Radio 3 de acá, de Madrid. Sí, perdón, pensé en TV3, sí, no. De Madrid no, vos parecés la Ayuso, de toda España. Bueno, está acá a la vuelta, está acá cerca. Sí, no, me parece que hay algo que hasta hace muy poco en América Latina prácticamente no se hacía y en España poco, que eran buenos reportajes de radio. O sea, usar radio como usamos la prensa escrita, yendo a lugares o metiéndose en cuestiones, en situaciones, entrevistando gente y montando, editando todo eso, agregándole datos, sonidos, etcétera, etcétera. Eso se ha hecho muy poco en la radio en nuestros países. Ahora lo empiezan a hacer algunos podcasts. No sé por qué, como que pasó directo al podcast sin haber tenido su periodo de radio, y eso me habría gustado, pero bueno. Bueno, mientras tanto te podemos escuchar en Cháchara. Vi que al final pones el audio leído.
Lo leo, sí, Ah, sí, lo leo. Me parece que es como otra forma de hacerlo, ¿no? te Este, escucharemos ahí. sí, leo la... Bueno, medio que estamos en hora, ¿Sí? sí, No, yo disfruté mucho el intercambio y la conversación, y les voy a hacer una pregunta más de pura curiosidad y de chisme directamente, que es, ¿qué están leyendo ahora? Mm. ¿Eh? Yo ¿Se estoy leyendo escuchó? ¿No de sobre los nuevo? huesos, sobre los huesos de los muertos de Olga Tokarczuk, Ah, mira. que Ok. ¿Qué tal? estoy leyéndolo, estoy leyéndolo, estoy bien, es interesante porque, digamos, a ver, porque lo que me gusta es que la psicología del personaje tiene que ver con el paisaje que está describiendo, es un paisaje durísimo. A mí no, me gusta cómo está hecho eso. Por ahora es lo único que te puedo decir que me gusta. Recién voy avanzando. Yo no, estoy en un periodo que leo, como que no salgo del siglo XIX, es una cosa terrorífica. Entonces, en cuanto a literatura, tengo como rachas, berrinches de leer cierto tipo de cosas. Estaba leyendo a Humboldt, estaba leyendo los viajes de Humboldt. Ah, mira. Ujú. Es un monumento, es una cosa Claro. extraordinaria. Me faltaba aire y de pronto Marcelo Cohen me escribió, tenés que leer a esta mujer ya. Y bueno, fui y le hice caso y estoy en eso. Y me compré también el otro, que es el que básicamente me recomendó, pero empecé con este porque es lo único que había en la librería de mi barrio. Los Errantes, que es bastante, me parece más arduo de lectura, pero quizás me guste más, no lo sé. Bien. Veremos. ¿Y vos, Martín? Estaba con ganas de leer algo de Tokarczuk. De hecho, ayer casi escribo anagrama a ver si me mandaban uno, pero me da Ah, mira, vergüenza hacer esas cosas. ¿qué? Que me manden un PDF o así. Y yo la conocí hace 3 o 4 años, estuvimos un rato charlando en una feria del libro en Varsovia, muy amable, muy agradable, antes de que fuera premio Nobel, no sé ahora cómo será. Y parecía una mujer muy interesante, pero me dieron ganas de leerlo, pero veo que estamos orientales los dos, porque yo estoy ahora terminando, a ver si lo termino ahora dentro de un rato, una biografía de Vasily Grossman, Ah, que vos hablabas, Ana, del siglo XIX, me parece que Grossman es el mejor novelista extraordinario, decimonónico del siglo XX, digamos, ¿no? sin duda. Claro. Gran novelista ruso de vida y Mm. destino, que además, bueno, tuvo una vida soviética, digamos, en el peor sentido Sí. de la palabra, una vida muy atravesada por el estalinismo, que entre otras cosas arrestaron su novela. Estaba justamente leyendo ahora hace un rato la parte en que arrestan, entra una comisión de la KGB en su casa con el cometido de arrestar su novela. Entonces se llevaron todos los ejemplares de la novela, cosa muy amable, porque en general se llevaban al autor, junto con los ejemplares, ahí solamente se llevaron los ejemplares, pero la novela estuvo sin publicarse durante 15 o 20 años. Él murió sin verla publicada. Y nada, estaba leyendo eso, con lo cual, que es un caso raro también, porque la biografía está muy bien trabajada por una autora muy anticomunista. Entonces es un poco insoportable que ponga tanto adjetivo, quiero decir, con mucho menos adjetivo me convencería mucho más. Algo que pasa en general, Claro, en todo lo que uno escribe, los claro. adjetivos sirven para alejar, para molestar, ¿no? Los adjetivos pocos Claro. bien puestos, cuantos menos, mejor, ¿no? Y esta pone demasiados adjetivos, entonces adjetivos a Stalin, a toda esa corta, que son deleznables, pero con solo contar lo que hacían, a Y ya veces... son innecesarios. Claro. Y no te exhibís vos como alguien que odia a esa gente, simplemente lo pones ahí y ya está, que el lector decida, ¿no? Y es muy fácil que el lector decida, porque las cosas que tenés para contar son espantosas. Así que estaba leyendo eso, Sí. y así como imbuido de la época, tanto así que me acabo de bajar el informe secreto al 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que fue cuando Khrushchev
informó a sus camaradas que el camarada Stalin había sido un hijo de mil putas, en 1956, que nunca lo leí, sabido de él por muchas cosas, pero nunca lo leí, así que en cuanto termine el libro sobre Grossman, me voy a leer el informe de Khrushchev y después me voy a pegar tiros. ¿Vos leíste a Víctor Serge, Martín? ¿Cómo? ¿Víctor Serge has leído? Leí la historia de Serge hace muchísimos años. Esas memorias de mundos desaparecidos, ese libro es extraordinario, porque él pasó por todo, digamos, empezó en el anarquismo, el Trotsky estuvo en la Unión Soviética, estuvo de funcionario, y desde allí describió toda la trastienda de la censura, ¿no? Yo creo que no fue el espía que le dijo a Stalin cuándo iban a invadir los alemanes y Stalin no le hizo caso. No lo sé, eso no Parece que fue él, estoy casi seguro que hubo. Porque él en ese momento ya estaba en México, me parece. Porque él huyó de la Unión Soviética. A ver. Ahora no me acuerdo qué año. Ahora estoy como un tonto buscándolo, pero... No, como un tonto no, yo también lo haría, no estuviera en el mar. Estoy nerviosa. No, parece que no. ¿Y quién es el que yo digo? No, parece que no. No, porque hubo un espía soviético en el 39, 40, que... No, nunca fue espía. Tengo entendido que nunca fue. No, me confundieron, me parece alguien que se llama algo muy parecido. Bueno, uno que pasó el informe de cuándo los alemanes iban a invadir la Unión Soviética y Stalin no le hizo caso, habían hecho un pacto. Pero eso no fue un espía catalán. No todos son catalanes. Colón no es catalán, Cervantes... No, por favor. No, pero hubo un espía catalán, o español, digamos. No fue un espía catalán que le decían, bueno, no me... Bueno, para la próxima prometo la información más precisa sobre quién fue Stalin desoyó. Vamos a ver, espero que no se... Y nada, y eso está buenísimo. La KGB tiene todavía mucho para darnos y para darnos a nivel de lectura, me parece. Mucha historia, sí. Así que bueno, quédense en el festival basado en hechos reales, son 2 días, hay un montón de actividades, y lo que me llevo de esta charla es que, a pesar de que hay como cierta propuesta dentro del mundo periodístico de que se puede hacer como aprender casi por generación espontánea, me parece que el periodismo sigue siendo un oficio que se transmite de maestros a discípulos, así que Totalmente. les agradezco a ustedes dos, maestros amables, y vamos a leer La nota de la terraza y el libro de América Latina. Muy bien, muy bien. No, ¿puedo decir algo más? Sí, claro. No, obvio, por supuesto. Una cosa que me parece que tengo que decir, es que mucha gente lo sabe, ustedes lo saben, pero digamos, ese periodismo que se hizo a finales de los 60 y primera mitad de los años 70, seguramente podría haber evolucionado y podría haber conquistado el territorio del yo, por ejemplo, que nosotros no usamos la primera persona, etcétera, etcétera. Pero todas las evoluciones posibles, ese periodismo no murió de muerte natural, se cortó de cuajo. Claro. Y quedamos colgando, por así decir, era eso. Sí, claro. No, totalmente cierto. Y quizás esto, para volver con esto que decíamos hace un momento, para mí, supongo que Tomás, además de otras cosas, fue el vínculo con la forma de poder hacer ese puente entre lo que yo leía cuando tenía 10 años y lo que quería hacer cuando tenía 20 o 25. Eso pensé cuando lo contabas, pensé, qué suerte que tuvo Tomás y qué suerte que tuvo Martín, los dos, ese encuentro ahí, esa transmisión. A mí eso, juro que me conmueve. Deberíamos terminar con esto, pero como fue con la mecánica de un buen programa de radio, lo que dijo Ana recién me dio tiempo para buscar al espía
que no se llamaba Serge, sino Richard Sorge, es Sorge, Ah, o lo que sea, en vez de Serge. De ahí viene mi error, fue una falta de tipeo en realidad. Mi error. bien, Nos vamos ya todos a googlearlo. bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Ana y Martín. Hasta la próxima. Ujú.